Este es el contenido de mi conversación. Primero, tratar de convencerlos de que la cuestión del gobernar del siglo XXI es la capacidad y eficacia directiva de los gobiernos. Si fuera provocador, diría que el tema de la legitimidad política de los gobiernos está razonablemente resuelta, pero lo que no está resuelta es su capacidad y eficacia directiva. Y esto se está volviendo un tema de cuestionamiento y de inconformidad. A este problema de la capacidad y eficacia directiva de los gobiernos se han dado dos respuestas, dos enfoques. El de la gobernabilidad, que es más conocida en nuestro medio, y el de la gobernanza, que es más reciente. Gobernabilidad, como veremos, es una idea que arranca a mitad de los años 70 con el famoso libro The Crisis of Democracy, y gobernanza comienza en los años 90 con reportes de Banco Mundial, de PNUD y pioneramente en la academia del libro coordinado por Ian Koyman, que se llamó Modern Governance. Una vez que les presente los dos enfoques de respuesta, entraremos a la disciplina de políticas públicas, puesto que en mi opinión la disciplina de políticas públicas de los años 50 fue pioneramente la que abordó el tema de la capacidad y eficacia directiva de los gobiernos. Este fue como su objetivo de conocimiento. Después ha habido otras propuestas para asegurar o mejorar la capacidad directiva de los gobiernos, pero política pública creo que sí contribuyó al planteamiento de la cuestión con Lasswell y ha contribuido a la respuesta. Pero indicaré algunos límites que tiene la disciplina. Después listaré más enunciativa y descriptiva que analíticamente cuáles serían las características principales de la disciplina en las condiciones actuales contemporáneas de otro tipo de gobernar, de otro proceso de gobernar. Estos son los 4 capítulos que voy a abordar. Trataré, según vea cómo va el tiempo, de acortar o acelerar para desarrollar los 4 puntos, porque están estructurados, son interdependientes. No voy a utilizar el PowerPoint como apoyo a la exposición. Las diapositivas que voy a presentar son más para facilitarles a ustedes el seguimiento del razonamiento, pero no sé si a ustedes, a mí me aburre, no sé si a ustedes lo mismo cuando tienes un expositor con diapositivas que te va diciendo lo mismo, pero en diapositivas, ¿no? Entonces yo prefiero más bien darles la línea de razonamiento que ustedes puedan seguir lo que digo con la oscuridad y la confusión con que lo pueda decir. Bueno, entremos. Lo primero es la cuestión del gobernar en el siglo XXI. Gobernar no ha sido ni será jamás una actividad fácil, pues consiste nada menos que en la actividad de dirigir a un conglomerado social compuesto por cientos de miles o millones de personas que son diferentes en situaciones de vida, intereses, conocimientos, preferencias, necesidades, capacidades y poderes, que llevan a cabo gran parte de sus proyectos de vida con relación a las normas y recursos del gobierno, pero también con mucha frecuencia sin referencia a las normas y políticas del gobierno. Y son sociedades que cada vez más establecen vínculos con personas y agrupamientos de otras sociedades que se ubican fuera de la frontera territorial de sus comunidades políticas. No es fácil, pues, gobernar, dirigir a una sociedad. Si dejamos de lado la historia de los problemas que agobiaron y derrocaron gobiernos en el pasado y nos concentramos únicamente en los gobiernos actuales, los problemas del gobernar son hoy
efecto de causas endógenas y causas exógenas que se originan desde adentro del Estado, pero que también se originan desde el entorno económico y desde el entorno social del Estado, endógenamente. La dificultad de los gobiernos democráticos actuales para dirigir exitosamente a sus sociedades, particularmente los gobiernos democráticos de reciente creación o en proceso de consolidación, como es el caso de México, es consecuencia, el problema de gobernar, de muchas deficiencias normativas, políticas, hacendarias y administrativas. Endógenamente, los gobiernos democráticos tienen deficiencias normativas, políticas, hacendarias y administrativas que dificultan su capacidad directiva. Por el lado político, las manifestaciones notorias de los problemas de gobierno se relacionan todas en mayor o menor grado con el problema de la representación política, tales como la inhabilidad para construir una mayoría legislativa y política estable y generar acuerdos que hagan posible llevar a cabo reformas fundamentales para la mejor calidad de vida de la sociedad, incapacidad que con frecuencia se debe a la carencia o a la incorrección de las instituciones políticas existentes. Vemos también relaciones políticas y prácticas políticas erróneas, negociaciones asimétricas, cálculos inmediatistas de beneficios, controversias altamente ideologizadas, interacciones prejuiciadas, revanchismos, etc. Por el lado gubernativo directivo, las situaciones principales son la precariedad de las finanzas públicas, por ausencia de reformas fiscales, o por negligencias recaudatorias, o por un peligroso desequilibrio debido a déficits fiscales crónicos o endeudamiento inmanejable. Piensen simplemente en la Unión Europea, ¿no? A la gestión financiera defectuosa hay que sumar los errores de análisis y diseño de las políticas públicas, los defectos en la normatividad y la estructura organizativa de la administración pública, la ineficiencia de determinados organismos y programas con costos superiores a los beneficios sociales, la variable calidad en la prestación de los servicios públicos y más negativamente y más desastrosamente, la frecuente indisposición de numerosos funcionarios y autoridades a obedecer la ley, cuyas manifestaciones más negativas son actos de arbitrariedad y actos de corrupción. Exógenamente, las dificultades directivas del gobierno se explican por los cambios que han experimentado la economía, la política y la vida social en los últimos 30 años. Por el lado económico, es notoria la liberalización y globalización de los mercados de bienes y servicios, la preeminencia del capital financiero, la transformación del proceso de trabajo. La desterritorialización de la economía, mientras las instituciones políticas siguen siendo todas territoriales, por lo que sus normas y políticas son válidas territorialmente y confinadas territorialmente, esta desterritorialización de la economía que convive con instituciones políticas territoriales ha limitado la autonomía decisoria de los gobiernos en asuntos económicos cruciales para la estabilidad política, para el crecimiento económico y para el desarrollo, bienestar y seguridad social. Es evidente la imposibilidad o dificultad de los gobiernos para conducir la dinámica económica actual, que depende de las cadenas de valor internacionales y de las redes financieras globales, que son ellos los grandes decisores. Por el lado social, es evidente el crecimiento de la independencia política de la sociedad civil y de la sociedad económica, la diferenciación de visiones, proyectos y expectativas de las personas sobre su vida personal y asociada, que es a su vez efecto y causa de la individualización creciente de la sociedad, también la agudización de la fragmentación social y de la inequidad. Y factor causal concurrente de esos cambios ha sido la reducción de la revolución de las tecnologías de información y comunicación, que
han modificado y siguen modificando las transacciones económicas, la interacción social entre las personas, la producción del conocimiento y la acción política y de gobierno. Vean simplemente lo anecdótico de las redes sociales en este proceso electoral, que no es más que anecdótico, los cambios dentro y fuera del gobierno y del Estado mismo han provocado lo que algunos llaman dramáticamente el vaciamiento del Estado, ¿no? Que significa esencialmente que los poderes públicos han disminuido su poder de conducción social y han dejado de tener el control de la dinámica económica y civil de la sociedad y se han vuelto insuficientes para gobernar. Es decir, para definir y realizar por sí mismos los objetivos de valor de una sociedad, por lo que para poder gobernar se ven obligados a establecer un nuevo tipo de relación con los demás estados, con los organismos internacionales, con las organizaciones económicas, sociales e intelectuales de su sociedad territorial y de otros países, y a transformar la vieja forma de gobernar, vertical y protagónica, en una más horizontal, relacional, asociada, interdependiente, que crece en el mundo en estas décadas. Lo que importa destacar es que las deficiencias internas del gobierno y los cambios del entorno económico y social han hecho, esto sí es para mí lo importante, que el proceso de gobernar se haya vuelto hoy la cuestión central cognoscitiva y política. Esto es todo lo dicho antes era para llegar a este punto. Hoy el problema se ubica en el proceso de gobernar. Y el proceso de gobernar se ha vuelto la cuestión central cognoscitiva y política. En casi todo el mundo hay una generalizada inconformidad con el desempeño del gobierno, con las actividades que decide, los instrumentos que emplea y los resultados que obtiene. La inconformidad se expande en algunos países y en sectores sociales hasta el punto que se llega a perder la confianza en que el gobierno sea realmente una agencia de conducción social y posea la capacidad de crear futuros de calidad social. Las numerosas y hasta abrumadoras evidencias de errores, fallas, incumplimientos y responsabilidades de los gobiernos dan pie a cuestiones y dudas sobre la eficacia directiva de los gobiernos, sobre la idoneidad de sus instituciones y normas, la corrección de sus análisis, la aptitud de sus estructuras operativas y sus instrumentos, y la competencia, el conocimiento experto, ¿no?, y la integridad ética de su personal. Es lógico entonces que surjan preguntas y propuestas acerca de cómo mejorar la calidad y efectividad del proceso de gobernar. El proceso de gobernar se ha vuelto la cuestión central cognoscitiva y cívica a raíz de la democratización del régimen, ¿no? Antes de la democratización del régimen, la cuestión era la legitimidad política. Después de la democratización del régimen, creo yo, es la capacidad del proceso de gobernar. En el pasado, por lo menos en nuestro medio, la ineficacia gubernativa era atribuida a las características autoritarias, ¿no?, del gobernante, su imposición en el cargo, su arbitrariedad, su oportunismo en la observancia legal, sus conductas de corrupción, la represión de disidentes, el irrespeto de derechos humanos, civiles y políticos. Y estas características autoritarias eran insufriblemente injustas e irracionales y hacían entonces que la sociedad se rehusara a reconocer como legítimo al gobernante. Que cuestionara su derecho a dirigirla y que no se sintiera obligada a obedecer sus órdenes y seguir sus políticas, de modo que resultaba imposible, contraproducente, conflictivo, tenso, ¿no?, al gobernante dirigir a la sociedad. Sin embargo, la reciente democratización del régimen y la progresiva instauración del Estado de Derecho, del imperio de la ley, ha resuelto los dos defectos y vicios esenciales del gobierno autoritario, que era la ilegitimidad de su cargo y la ilegalidad de su actuación. De modo que la oposición y el desprecio social ya no tiene razones
para centrarse en el sujeto del gobierno, en el gobernante ahora políticamente legítimo y más dispuesto a respetar las leyes. Por tanto, los precarios resultados sociales se atribuyen ahora al proceso de gobernar más que al gobernante. Dicho con una expresión que aprecio mucho me parece de OCDE, que asistimos a un shift from government to governance, ¿no? A un desplazamiento de la cuestión centrada en el gobierno, en el gobernante, al gobernar. Entonces se atribuye ahora al proceso del gobernar del gobernante más que al gobernante, a las deficiencias técnicas, informativas, analíticas y gerenciales, y a las deficiencias políticas de la actividad de gobierno. Del gobernante, que ahora es legítimo, es transparente, rendidor de cuentas, controlado por los otros poderes públicos, por el escrutinio ciudadano, tiene todas estas hermosas cualidades de legitimidad política, pero tiene estos defectos técnicos, defectos políticos y frecuentemente una concepción cuestionable y para muchos obsoleta de que el gobernar sea obra exclusiva e intransferible del gobierno. Y creo que la mayor parte de nosotros hemos crecido en esta cultura de que el gobernar es solo acción del gobierno. Bueno, las limitaciones e incapacidades directivas y administrativas del gobierno muestran que la acción del gobierno no es sin más acción de gobierno, ¿sí? La acción del gobierno no es sin más acción de gobierno. Los gobiernos pueden gobernar y pueden desgobernar, hacer bien las cosas en algunos momentos y asuntos y ser desastrosos en otros asuntos y circunstancias, causar daños y no solo producir beneficios. El gobernante puede estar muy bien calificado en términos de legitimidad política democrática, pero puede estar mal o regularmente calificado en términos de desempeño directivo y administrativo. La paradoja de la democracia, no solo mexicana, es haber resuelto la cuestión del gobernante, su legitimidad, pero aún no la del gobernar, su eficacia. La democracia ha triunfado en este país y en otros en el terreno de los valores políticos y humanos del régimen, más que en los resultados sociales, ¿sí? Es una democracia que ha ganado en el terreno de los valores, pero que aún está tratando de acreditarse en el terreno de los resultados. El cuestionamiento a la capacidad y eficacia gubernativa tiene tres dimensiones: técnica, política e institucional. Por un lado, la ineficacia directiva es imputada a errores de información, análisis y cálculo que conducen a tomar decisiones equivocadas, o a defectos de organización y gerencia en la implementación de las decisiones tomadas. Es imputada también a errores o defectos políticos en tanto son decisiones que resultan de interrelaciones erróneas con los partidos opositores y con la ciudadanía, que se resisten a incorporar las críticas, ideas y propuestas fundadas de actores económicos, actores de conocimiento experto o actores sociales vitalmente interesados en el asunto público, o gobiernos que son distantes de las prioridades de los ciudadanos, que no ofrecen públicamente razones de por qué prefirieron esas decisiones y descartaron otras, y por qué se las implementa siempre burocráticamente, sin involucrar a los interesados, sin corresponsabilizar a las poblaciones objetivo, o sin asociarse e integrar a las organizaciones civiles. Este modo vertical y unilateral de conducción social parece estar desubicado en el contexto actual de una ciudadanía plural, crecientemente independiente, más informada que antes e indispuesta a que se tomen decisiones que afectan sus vidas sin ser consultadas y sin tener oportunidades de participar en el proceso decisorio. Pero esas dos dimensiones están ligadas directamente a la decisión de las políticas, que son las acciones y los instrumentos directivos principales del gobierno. Estas dos
Estas dos dimensiones que están ligadas a la política pública, quería decir, se remiten a una tercera dimensión que es más abarcadora y determinante, la dimensión institucional. El conjunto de las normas que prescriben los objetivos, el objeto, los modos y los alcances de la actividad del gobierno, las normas de relación entre los poderes públicos con la ciudadanía, y estas normas pueden ser erróneas o acertadas, coherentes o contradictorias, precisas o ambiguas, sobrantes o faltantes, o que no son pertinentes y efectivas porque no establecen los incentivos idóneos para obedecerlas, o sobre todo porque su transgresión, como ocurre en México, no implica grandes costos ni a los poderes públicos ni a los ciudadanos. Bueno, esto es lo que quería decir sobre la cuestión de la capacidad y eficacia directiva. Y el corazón de mi intervención era decir, el problema ya no está en la legitimidad política, sino en la capacidad de eficacia directiva, ya no está en el gobernante con sus atributos negativos, está en el proceso de gobernar con sus deficiencias técnicas, políticas e institucionales. ¿Okay? Bueno, hay dos líneas de respuesta a este tema: la gobernabilidad y la gobernanza. Las dos líneas de respuesta al problema de la capacidad de eficacia directiva del gobierno contemporáneo han sido la gobernabilidad a partir de los años 70 y la gobernanza a partir de los años 90. Aunque los dos conceptos o enfoques se refieran a la cuestión de la capacidad directiva del gobierno, del proceso de gobernar, su planteamiento del problema y su respuesta tienen orientaciones y acentos diferentes. La primera respuesta, la gobernabilidad, tomó forma a partir de 1975, cuando aparece un libro que, por ejemplo, que me tocó leerlo justamente en ese año, y me acuerdo el impacto intelectual que tuvo en mí, que era La crisis de la democracia, o The Crisis of Democracy, escrito por Crozier, un francés, Huntington, muy conocido en México, y Sadao Watanuki, un japonés. Un libro escrito por encargo de la Comisión Trilateral, que era entonces muy importante en los años 70 la Comisión Trilateral, como hoy lo es el G20, ¿no? Y por consiguiente era un europeo, un americano y un japonés, que eran los líderes fuertes de la Comisión Trilateral. Bueno, ese libro introdujo por primera vez el lenguaje binario gobernabilidad-ingobernabilidad en el lenguaje político. Hasta antes de 75 nadie hablaba de gobernabilidad e ingobernabilidad. Señaló también por primera vez que la democracia podría entrar en crisis y que estaba por entrar en crisis. Y sobre todo señaló por primera vez, esto es fundamental, que la posibilidad, la probabilidad o la inminencia de la crisis de la democracia se ubicaba en el gobierno, en el proceso de gobernar, no en el Estado, no en el régimen político y no en el sistema económico, ¿no? Esto fue para mí la novedad del planteamiento. El factor de crisis se ubica en el gobierno, y más precisamente en el patrón de gobierno o en el modo de gobernar de los gobiernos democráticos, de los estados sociales, de las sociedades industriales avanzadas. Y esas características, ¿cuáles eran en aquel tiempo? Piensen en Europa, sobre todo, la planificación vinculante de la economía, el alineamiento político de los actores económicos centrales, capital y trabajo, y el gasto público sostenido para dar respuesta a la demanda de los ciudadanos por bienes y servicios tangibles que requiere la asistencia, el bienestar y la seguridad social universal, que además son derechos ciudadanos establecidos. Esto para mí fue importante, porque en México nosotros seguimos pensando que la crisis está en el Estado, en el sistema económico, en el mercado o en el régimen político, y ellos dijeron, eso está suficientemente o razonablemente resuelto. El asunto está en el gobierno, en el gobernar, ubicado dentro de ese Estado, ubicado en ese régimen político y que interactúa y dirige una
economía de capital y trabajo. Entonces la crisis de gobierno era un escenario muy probable, ya que las transformaciones que comenzaban a ocurrir en los años 70 en la producción, en el comercio y en el modo y expectativas de vida de las personas y familias, ocasionaban problemas que elevaban la demanda social hacia el Estado en busca de respuestas a un punto tal en que las capacidades de respuesta legales, políticas y sobre todo fiscales del gobierno habían quedado rebasadas, por lo que se generaban problemas graves de legitimidad gubernamental que aceleraban y escalaban la crisis. Entonces era previsible un escenario de crisis de gobernabilidad o de ingobernabilidad, de que el gobierno pudiera no gobernar a su sociedad por su sobrecarga, Überlastung, se llama, overload, ¿no? Por su sobrecarga, por el desequilibrio fiscal entre ingreso y gasto público, entre las contribuciones y las demandas de los ciudadanos, y en resumen por la imposibilidad fiscal de dar respuesta a las demandas materiales cada vez más grandes de los ciudadanos por bienes y servicios públicos que implicaban una cantidad de recursos públicos que no podían crecer al mismo ritmo de la demanda y que cualquier iniciativa de aumentarlos mediante un mayor gravamen fiscal provocaría una escalada de nuevos y más graves problemas económicos y políticos. En suma, la forma de gobernar de los gobiernos de la democracia social, centrada solo en la acción del gobierno y en una acción del gobierno sustentada en el gasto público, en la planeación vinculante y en el alineamiento político de las organizaciones del capital y del trabajo, estaba por entrar en una crisis fiscal que evolucionaría en crisis política y social, poniendo en duda la validez de la democracia social o de la democracia de los estados sociales. Por primera vez se señaló que el régimen democrático, incuestionable en el terreno de los valores humanistas y políticos, era cuestionable en el terreno de los resultados sociales y podía terminar en una situación de desgobierno. Pues su pronóstico se realizó en muchos países, ¿no? Esta crisis fiscal que se va a escalar en crisis económica y en crisis política. Piensen simplemente en México 7 años después, ¿no? 1982, la primera gran quiebra hacendaria del Estado mexicano. La respuesta al problema fue lógica. ¿Y por qué lógica? Porque consistía en reconstruir de inmediato la capacidad directiva y administrativa del gobierno, comenzando con la reconstrucción de su capacidad fiscal, ¿sí? Para ello se propuso y llevó a cabo una política rigurosa de ajuste financiero entre el ingreso y el gasto público, que comprendió reformas fiscales y para nosotros comprendió reformas administrativas de fondo, la llamada nueva gestión pública, y que exigió también un ajuste estructural de la economía política, un ajuste estructural entre el Estado y el mercado, en el que el Estado tendría la tarea de facilitar y regular apropiadamente la operación de los mercados financieros, comerciales, laborales, productivos, y los mercados se encargarían de producir en grado mayor, por su competencia y su capacidad de innovación, el bienestar que los gobiernos pretendían producir y asegurar. Y entre otros efectos, esto desahogaría la hacienda pública para llevar a cabo otras tareas sociales de mayor urgencia. En suma, el ajuste financiero y el ajuste estructural o de la economía política tendrían como efecto rehacer la legitimidad política del gobierno del Estado social, sin necesidad de que fuera el productor y administrador único o principal de los bienes y servicios de utilidad para el conjunto de ciudadanos. En nuestra versión mexicana y también latinoamericana, el escenario de ingobernabilidad se relacionó con los defectos y vicios del sistema político autoritario más que con las pautas intervencionistas y protectoras que el autoritarismo del Estado social desarrollador practicaba, ¿sí? Entonces, entre nosotros, no obstante que podías decir planeación vinculante de la economía, alineamiento político de capital y trabajo y gasto público
sin medida, ¿no? Eso no se puso tanto no se puso el acento tanto en ese tema, sino en el sistema político autoritario. Cuando a fines de los años 70 y principios de los 80 ocurrió la crisis del Estado desarrollador mexicano y de otros latinoamericanos por causa de su déficit fiscal y desbordado endeudamiento, que ocasionó ingentes daños a la economía nacional, en capitales, en patrimonios, en fuerza de trabajo calificada. La crisis fue entendida como crisis de ingobernabilidad por causa del patrón ineficiente y excesivo de gasto social politizado y populista del gobierno. Pero en el fondo, esto es el que lo estoy repitiendo, en el fondo como consecuencia del régimen autoritario, propenso al error decisional, por carecer de controles y por ser muy bajo el costo político de sus errores, ¿sí? Por consiguiente, en nuestra percepción mexicana, el asunto, la solución se encontraba en la transición democrática y en la liberalización de la economía. Mientras en la perspectiva europea de Crisis of Democracy la solución se encontraba no en la transición democrática que había ocurrido, sí se encontraba en la liberalización económica. Entre nosotros sí fueron las dos soluciones, transición democrática y liberalización de la economía. Y gracias a esas dos decisiones estratégicas, más o menos somos todavía una nación estable, decente y con esperanzas en el 2012. Pero más tarde, después de que ocurriera la transición democrática y se realizaran las reformas neoliberales, o consenso de Washington, como se dice, buen número de políticos e intelectuales de México consideraron que los problemas directivos que dificultaban la acción del gobierno democrático y por ende el escenario de ingobernabilidad se debía básicamente a que los gobiernos democráticos habían aceptado su redimensionamiento normativo y administrativo a fin de fomentar y potenciar la acción de los mercados y o de las organizaciones de la sociedad civil, con la consecuencia de que los gobiernos habían perdido capacidades, facultades, activos, recursos, alcances, sin que los mercados y las organizaciones de la sociedad civil hubieran compensado este menoscabo estatal y respondieran adecuadamente a la demanda social. En suma, la capacidad directiva del gobierno era inferior a la demanda y problemática social debido a la privación o pérdida de capacidades que había tenido por haber llevado adelante las reformas neoliberales. Pues ese fue el frente, el frente de ¿qué? El del 88, ¿sí? Frente Democrático Nacional, ¿no? De Cárdenas y sí. En efecto, la transición democrática en muchos países, en México, fue considerada por muchos como un movimiento para reconstruir las capacidades perdidas del Estado social desarrollador y reconstruir su esencia social y su esencia nacional o nacionalista. ¿Sí? Mucho de la transición o de la democratización mexicana hasta el 2012 está relacionado con esta idea, ¿no?, de reconstruir las capacidades perdidas del Estado social desarrollador y reconstruir su naturaleza y vocación social y nacional. En efecto, numerosos políticos e intelectuales no han atribuido los déficits del gobierno democrático a la carencia de las instituciones políticas propias de la democracia, o al hecho de que la transición no creó el orden institucional, fiscal y administrativo que la democracia requiere para poder ser gobierno eficaz, sino a la pérdida de capacidad de rectoría económica del gobierno, ¿no? Y por consiguiente a la pérdida de su capacidad de generar bienestar social. Es muy grande el número de intelectuales y políticos mexicanos que no ven el asunto en las instituciones políticas, ni en los defectos de la transición democrática, que creó instituciones electorales, pero no creó las instituciones políticas, fiscales y administrativas que la democracia requiere para poder funcionar, y en cambio sí creen que todo el asunto es que el gobierno es menos gobierno,
y que ha perdido capacidad de rectoría económica y ha perdido capacidad de generar bienestar social, por lo cual hay que reconstruir esta capacidad. En consecuencia, la respuesta ha consistido en dotar al gobierno democrático con las capacidades institucionales, fiscales, administrativas de las que carece y sobre todo devolverle las capacidades que perdió. Dotarlo de nuevo con fuertes atribuciones y facultades de control de los recursos naturales, de control industrial, financiero, comercial, laboral, de modo que crecimiento y desarrollo social regresen a casa. Es un poco el manifiesto de lo que llamamos la reforma del Estado de México, ¿no? Bueno, pero entremos a ver la gobernabilidad, ¿no? El enfoque de la gobernabilidad se sustenta en el supuesto de que un gobierno capaz, dotado con las capacidades requeridas, es suficiente para dirigir a la sociedad. O sea, eso es lo que yo quisiera marcar, ¿no? El supuesto de la gobernabilidad es la incapacidad del gobierno, por lo cual, si les das las capacidades o le devuelves las capacidades perdidas, ese gobierno capaz es suficiente para dirigir a la sociedad. De modo que entonces que lo fundamental es dotar y redotar al gobierno con las capacidades que necesita para poder ser un dirigente capaz y eficaz. En su enfoque, el problema del gobierno democrático es un problema de impotencia, de carencia o pérdida de facultades y poderes. Es un problema de impotencia más que de incompetencia o de insuficiencia. Yo creo que eso está mucho, no, es la base, es el supuesto. Independientemente del acierto conceptual y del acierto político, de la afirmación de que el gobierno democrático requiere poseer las capacidades o facultades necesarias e idóneas para dirigir, se ha criticado el enfoque de gobernabilidad con varias observaciones. La primera crítica, de índole genérica, consiste en señalar que las transformaciones económicas y sociales de los últimos 30 años son de escala mundial y de gran calado, no son pasajeras, y el principal efecto político ha sido hacer que el gobierno pierda autonomía decisoria en la conducción de la economía y que sus decisiones de política económica dejen de ser el factor determinante de las inversiones, de los productos industriales, de los servicios, del comercio, de los precios o del empleo, a menos que dialogue, negocie y acuerde con los decisores de la economía, que son ahora cadenas de corporaciones privadas mundialmente ubicuas y entrelazadas, que cruzan la frontera de los estados territoriales. Para producir desarrollo el gobierno depende en mayor o menor grado de estas empresas y cadenas internacionales financieras, manufactureras, comerciales, de servicios. El desarrollo ya no es ni puede ser efecto único de las capacidades operativas propias del gobierno, aun si constitucionalmente declaradas y prescritas, sino el máximo de la capacidad del gobierno consiste en entablar relaciones de asociación y cooperación con actores económicos gubernamentalmente independientes, tal y tal. Pero hay otras dos críticas específicas. La gobernabilidad pone el acento en las capacidades gubernamentales, y las capacidades gubernamentales, piensen en Aristóteles, ¿no? No son más que potencialidades de acción. Una capacidad es una potencialidad de acción, lo que podrías hacer o lo que puedes hacer, ¿no? Pero las capacidades se vuelven reales, concretas, efectivas, solo mediante las acciones que los gobiernos deciden llevar a cabo. Y esas acciones que los gobiernos deciden llevar a cabo pueden aprovechar a cabalidad, a tope, las capacidades legales, financieras, administrativas y políticas que el gobierno posee, o esas decisiones pueden desperdiciarlas
o subutilizarlas, dejándolas latentes, inactivas, abortadas, ¿no?, malogradas. Aun si las sociedades hemos otorgado a manos llenas al gobierno estas capacidades o se las hemos concedido de nuevo. Entonces, la primera crítica, si quieren genérica, pero para mí aguda, es que las capacidades no son más que potencialidades de acción, ¿no?, y que son las acciones que decide el gobierno, que las pueden aprovechar al máximo o las pueden desaprovechar o subutilizar, ¿sí? Tienes haciendas públicas robustas, tienes leyes claras y precisas y puedes estar tomando decisiones que dan la vuelta a las leyes, que las incumplen, o estar asignando recursos fiscales de manera inapropiada e inefectiva. Entonces, la capacidad real se acredita y expresa en las acciones decididas por el gobierno. Y esto es lo que gobernanza va a insistir, ¿sí? Es importante tener un gobierno con capacidades plenas, pero lo más importante es que este gobierno decida acciones que aprovechen a tope esas capacidades. La segunda crítica señala que la gobernabilidad mantiene aún una visión gubernamental de la dirección de la sociedad. Una idea, si quieren, dicho con desmesura, ¿no?, una idea gobiernista del gobernar, que por no valorar o por menospreciar las capacidades, poderes, recursos que existen en empresas, en organizaciones civiles, en centros de conocimiento y en personas de la sociedad, no las convoca, no las agrupa y las suma a sus poderes y capacidades del gobierno, con la consecuencia de condenarse a la inefectividad por no consensuar con la sociedad los objetivos y prioridades de la acción directiva y por no consensuar con la sociedad las acciones que se consideran apropiadas y causalmente idóneas para realizar los objetivos queridos, ¿no? Esto es el punto, ¿no? Es un gobierno que al no valorar y frecuentemente hasta menospreciar las capacidades existentes en su sociedad, no consensúa con la sociedad los objetivos y prioridades de su acción directiva y no puede resolver problemas complejos que él por sí mismo, no obstante buena voluntad y no obstante esfuerzos, ya no está en condiciones de realizar y resolver por sí solo. Bajo sus limitaciones directivas, que no son pasajeras, el gobierno de la sociedad es gobierno con la sociedad o no será gobierno, ¿sí? El segundo enfoque más reciente, como ven, hay un buen arsenal para discutir, porque viéndolos a ustedes y sabiendo que el país va a depender de ustedes, lo peor es venir con panaceas, ¿no? Yo prefiero venir con cosas debatibles que con supuestos teoremas y dogmas de salvación del país. El segundo enfoque más reciente ha sido el de la gobernanza. Yo estoy metido en eso, creo, desde el 98 más o menos, ¿no? Para empezar, el término gobernanza no es una traducción simple del inglés governance, ¿no? Si ustedes iban al diccionario de la Real Academia Española, en los años 90, justo cuando me metí yo, decía gobernanza, expresión arcaica, : la acción o efecto de gobernar o gobernarse. Governance, y está William Asher, creo que también fue resucitado, ¿no?, de un arcaísmo inglés que viene desde, creo que lo usa Chaucer o algo así. Y gouvernance en francés también es un arcaísmo, porque gouvernance hasta hace algunos años eran los edificios del gobierno, ¿no? El proceso de gobernar. Entonces, atención, más que un neologismo, es un arcaísmo, ¿sí? Pero en el 2001 la Real Academia Española
sorpresivamente ofreció una nueva definición que a mí me sorprendió, porque en ese momento como que recogía bastante bien cómo estaba el debate intelectual y decía que gobernanza es el arte o modo de gobernar que tiene como objetivo un desarrollo institucional, económico y social duradero a través de los poderes del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y los recursos del mercado de la economía. Si no, vayan ustedes a la RAE y ahí en el 2001, pero más o menos es esto. Y me gustó mucho porque te decía, no va a haber, ¿tú qué podías inferir? No va a haber desarrollo institucional, económico y social duradero solo con los recursos del gobierno, ¿no? Estatismo. Ni solo con los recursos del mercado, el boom neoliberal. Ni solo con los recursos de la sociedad civil, la explosión de ONGs y sociocivilistas también de los últimos años. Entonces él te ofrecía una muy buena definición y de hecho me agradó ver este asunto. Entonces, gobernanza es un término arcaico no solo en español. Su uso terminológico y conceptual en asuntos de gobierno es reciente, pues reaparece en los años 90 en varios documentos de los organismos internacionales, Banco Mundial y PNUD, sobre todo en el 2000 hay uno del Banco Mundial sobre un reporte sobre el África subsahariana, y ahí aparece por primera vez, dice, el problema con muchos de los países del gobierno, de los gobiernos africanos, no está ya en el gobernante, como decía, sino está en su governance, y requieren una better governance, una gobernanza mejor, y va a ser una lista de cosas que veremos, ¿no? Después PNUD, en un librito que sobre todo si hay aquí, que a mí me gustó mucho, por ahí también, que se llama Reconceptualizing Governance, de PNUD, que es muy bueno. Y la obra académica pionera coordinada por Jan Koyman, del 73, Modern Governance, gobernación o gobernanza moderna, New Government Society Interactions, nuevas interacciones entre gobierno y sociedad. Entonces, después de una denotación inicial ambigua, ha estabilizado sus elementos esenciales. Para empezar, el concepto de gobernanza tiene dos supuestos o premisas. La acción del gobierno es necesaria, pero insuficiente para la tarea directiva de la sociedad, y por consiguiente es importante y decisivo crear un nuevo proceso de gobernar. El asunto no es crear un gobierno capaz, dotarlo o redotarlo con las capacidades, sino el asunto es que ese gobierno capaz practique otro proceso de gobernar, porque el gobierno más capaz es insuficiente, o digámoslo así, el gobierno más eficiente que ustedes se imaginen es insuficiente para la tarea directiva. Eso creo que es interesante, te ayuda, te mueve a pensar, ¿no? Entonces, la acción del gobierno es absolutamente necesaria, imprescindible, aunque hay teóricos que hablan de governance without government, ¿no? Proceso de gobernar sin gobierno, y son hayekianos y de otro tipo, ¿no? Aquí no es antigubernamental el concepto, es postgubernamental, ¿sí? Es postgubernamental. El gobierno es necesario, es imprescindible, pero es insuficiente para el tamaño de la tarea directiva de la sociedad en las actuales condiciones, ¿sí? No es el México de 1910, después de la revolución, ¿no? Donde estamos ahorita parados, ¿no? Y así puede decir cada país, ¿no? Y por consiguiente lo decisivo es crear un nuevo proceso de gobernar, o parafraseando el libro de Koyman, a New Government Society Interaction, ¿no? ¿Sí? Se requiere gobierno, pero un gobierno que opera, piensa, ¿no? Dirige, coordina de otra manera.
Entonces, a raíz de los cambios ocurridos al interior del gobierno y en su entorno económico y social, el gobierno ya no puede dirigir a su sociedad por sí mismo, a partir de sus ideas y sus recursos, ya no puede definir ni realizar los objetivos preferidos de la vida en sociedad, razón por la cual ha ido tomando forma un nuevo proceso, modo de gobernar, cuya principal característica reside en el hecho de que los gobiernos dependen cada vez más de otros gobiernos y de otras organizaciones, tanto del sector privado como de la sociedad civil, organizaciones que pueden ser nacionales o extranjeras o binacionales o multinacionales, para poder cumplir sus funciones públicas, realizar los objetivos sociales de interés común y prestar los servicios públicos. Como dije antes, el gobierno más eficiente, más costo eficiente, como lo demandaba la nueva gestión pública en conexión con la política de ajuste, es insuficiente. Por consiguiente, más que tratar de dar origen a un gobierno dotado plenamente con todas las capacidades requeridas y eficiente en sus actividades, lo que importa y se requiere es otro proceso de gobernar. Estoy siendo muy redundante porque esto es el tema. Un proceso de gobierno en modo postgubernamental que incluya tanto la acción del gobierno como la de los ciudadanos, que conjunte e integre las capacidades y recursos inmensos del gobierno con las capacidades y recursos de las empresas económicas, de las organizaciones de la sociedad civil y los centros de información y conocimiento. La estructura asociada, relacional o compartida del proceso del gobernar produce legitimidad política, aceptación social y eficacia directiva, o por lo menos produce más legitimidad política, más aprobación social y más efectividad directiva comparada con los modos tradicionales de gobernar. Ahora bien, gobernanza no rivaliza con gobernabilidad, ¿sí? Porque también hay estos enfoques antitéticos. Y no rivaliza con gobernabilidad en dos sentidos. En primer lugar, porque la condición básica de un gobernar exitoso es disponer de un gobierno competente, ¿no? Que emplee a cabalidad y con habilidad las capacidades que posee. Si el nuevo proceso de gobernar supone que tu gobierno es gobierno, ¿no? Que es analítico, que está informado, que es gerencial, que es calculador, ¿no? Que es coordinador, que tiene un aparato administrativo con conocimiento experto, obediencia a la ley, responsabilidad, incorrupto, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos de acuerdo con la gobernabilidad, que el gobierno tenga todas las capacidades que requiere, ¿no? Que sea competente, potente, que emplee a cabalidad y con habilidad las capacidades que posee, pero las capacidades gubernamentales poderosas son insuficientes y van complementadas con las capacidades sociales para que la sociedad tenga rumbo, pueda realizar las metas que prefiere y resolver los problemas que la perjudican. Pero en segundo lugar, porque se considera que la gobernanza o el modo de gobernar asociado hace ahora sí que este gobierno posea la capacidad de gobernar y eficacia directiva, por lo cual asegura la gobernabilidad de la sociedad e impide crisis por ingobernabilidad, ¿no? ¿Sí? O sea, solo el gobernar en modo de gobernanza, digamos así, es el que te permite anticipar crisis de ingobernabilidad, ¿sí? Solo gobernar de este modo hace que tu sociedad sea gobernable y que tu gobierno tenga capacidad de gobernarla. Porque no entré a este tema porque es muy largo, ¿no? Porque la gobernabilidad puede ocurrir por dos cosas, ¿no? Por razones de sociedad o por razones de gobierno. Hay ingobernabilidad por razones de sociedad cuando la sociedad está indispuesta a obedecer la ley e indispuesta a reconocer a las autoridades, etc. Entonces, es la sociedad la que es ingobernable, ¿no? Pero hay razones de gobierno, cuando el gobierno es el que no tiene la capacidad de gobernar. La peor combinación, que les suene conocido, es cuando hay sociedades indispuestas a obedecer la ley y a ser gobernadas por autoridades legítimas y gobiernos que no hacen bien la tarea por arbitrariedades, ilegalidades
corrupciones u oportunismo legal. Entonces, entremos ya. ¿Qué es? Por gobernanza se entiende esencialmente, para que ya no tengan problemas, es el proceso de gobierno o de dirección de la sociedad. Por ejemplo, yo cuando estaba trabajando sobre mi libro, el del fondo, estuve en duda, y si ustedes leen el libro lo van a ver, si poner gobernación o gobernanza, ¿no? Porque acción y anza en español son dos desinencias para sustantivar los verbos activos y los efectos de los verbos activos, ¿no? Entonces, ¿qué es? Lo que pasa es que gobernación en México tiene un sonido así como muy truculento, ¿no? Pero gobernación es la acción y efecto de gobernar, que es lo mismo que, a ver, mudanza, gerencia, ¿cuál otras podrían ser en ANSA? Mudanza, gerencia. Ok, bueno, entonces, gobernanza es el proceso de gobernar, punto, esencialmente. Es el proceso de dirigir a la sociedad, de steering society, ¿no? El proceso, o sea, hay aquí Germans de Steuern, ¿no? De dirección de la sociedad, ¿no? Se refiere al proceso por el cual o mediante el cual una sociedad se dirige, se gobierna y se gestiona a sí misma. Concretamente es el proceso a través del cual el gobierno y la ciudadanía, por consiguiente el gobierno, las empresas privadas, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos interactúan con el propósito de definir, acordar y decidir sus objetivos de interés y valor común, así como acordar y decidir las formas de organización, los recursos y las actividades que consideran necesarias y conducentes para lograr los objetivos decididos. La gobernanza es entonces el proceso mediante el cual se conforma, define y decide el sentido de dirección de una sociedad y se construye la capacidad social para realizar los objetivos que importan a la sociedad y dan sentido a la varia actividad de una sociedad. Entendida de esta manera, la gobernanza es, por un lado, intencional, puesto que define y decide la orientación de la sociedad hacia determinados objetivos y futuros que son considerados fundamentales, valiosos y cruciales para la calidad de vida en una sociedad, pero por otro lado es causal, puesto que define y decide las acciones, instrumentos, formas de organización, monto y tipo de recursos que se consideran idóneos y eficaces para producir esos objetivos y futuros deseados. Es un poco como la política pública, que también es una acción intencional y causal. Pero aquí el proceso de gobernanza, en tanto intencional y causal, no es aleatorio, ni discrecional, ni irrestricto, sino está institucional y cognitivamente estructurado. Está estructurado por instituciones y está estructurado por el conocimiento. Créanme que esto es importante. No estamos en la gobernanza arcaica del estilo personal de gobernar, ¿no? Que ese ni era institucional, ni era cognitivo, ¿sí? Esa era una charada, ¿sí? No, aquí el proceso de gobernanza no es aleatorio, ¿no? No es discrecional, está estructurado, cae en el marco de instituciones y está estructurado por el conocimiento. Entonces tú ya puedes ver que va a haber defectos y fallas de gobernanza cuando hay fallas en las instituciones y fallas en el conocimiento. Y si ustedes lo están viendo, pues cada vez empiezan a ver la importancia que va a tener política pública cuando nace en los años 50. En el fondo empieza a decir estas cosas. Entonces, por un lado, gobernanza implica valores, instituciones, leyes, reglamentos, tradiciones.
Y este sistema establece las formas y los límites de ejercicio del poder público, establece las vías de acceso que tienen a disposición los ciudadanos para participar en las decisiones públicas y establecen estas normas, valores, leyes, tradiciones, las reglas que van a encuadrar la interlocución que tiene lugar entre las autoridades públicas, las empresas privadas y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de que vinculen sus posiciones e intereses, resuelvan sus diferencias, acerquen sus posiciones, negocien, ¿no? Y puedan llegar a acuerdos sobre los objetivos públicos a alcanzar, los problemas públicos a resolver y los servicios públicos a suministrar al conjunto de la sociedad. Entonces está institucionalmente estructurada. Pero por otro lado, la gobernanza pública implica también conocimientos teóricos y técnicos, modelos causales y tecnologías duras y gerenciales que hacen que los actores públicos, privados y sociales puedan conocer los componentes y las causas de los problemas que quieren atender o de las metas que quieren alcanzar, puedan asignar y ejercer de manera eficiente los recursos públicos y privados que se necesitan y puedan adoptar las medidas organizativas idóneas y las actividades causalmente eficaces para producir los resultados públicos deseados. El conocimiento, por ser la actividad que identifica y valida las relaciones causales del mundo natural y del mundo social, es la referencia fundamental de la eficacia en general y de la eficacia gubernativa en particular, ¿sí? No es posible causalidad sin conocimiento, ¿sí? Entonces, está también estructurado cognitivamente. Si nada más estuviera estructurado institucionalmente, tendríamos gobiernos valiosos, honestos, de buena fe, ¿no? Ejemplares, ¿no? Pero no eficaces, ¿no? No eficientes. Si solo tuviéramos gobiernos centrados en modelos causales, tecnologías, en sistemas de información y conocimiento, tendríamos modelos de grandes resultados, ¿no? Modelos chinos, pues, pero modelos no valiosos, ¿no? De convivencia, de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo toco después porque voy a ser crítico del resultadismo chino que tanto emociona a muchos, ¿no? Sí, es un resultadismo que, bueno, pero que se requiere ese resultadismo más la preservación, defensa y afirmación de los valores del Estado de Derecho y de los valores democráticos, ¿no? Porque si no, para nosotros no serían resultados, ¿sí? O si no serían resultados públicos, pues, ¿no? Entonces, en suma, por gobernanza, ya se los dije, se entiende el conjunto de valores, instituciones y normas, así como el conjunto de conocimientos y tecnologías que orientan, enmarcan y sustentan las decisiones que el gobierno y la sociedad elaboran para atender los asuntos públicos que importan y que son decisivas para producir el orden social preferido y el constitucionalmente establecido. Ahora ustedes pueden entender que según la especificidad de los asuntos sociales y económicos y según las circunstancias sociales que se viven, habrá algunas instituciones más importantes, ¿no? Y algunos conocimientos más pertinentes. Tampoco está todo en juego en cualquier momento. Ok, pero esto que es lo más importante viene ahorita. Lo que estoy poniendo, la relación gobierno-sociedad en la definición es el factor causal de los diversos tipos de gobernanza. Eso es lo que cuenta en mi opinión. Esa estructura institucional y técnica del proceso de gobernar va a ser producto de la interlocución que tiene lugar entre el gobierno y la sociedad, pero va a ser cambiante el peso o la influencia que el gobierno o la sociedad tiene en la definición. Ustedes pueden imaginar que hay épocas en la sociedad donde los gobiernos son más determinantes y la sociedad menos, ¿no? Pero puede haber otros asuntos donde la sociedad es más determinante y el gobierno menos.
piensa en principio de subsidiariedad, ¿no? Tanto Estado cuanto sea necesario y tanta sociedad cuanto sea posible, ¿no? Entonces, lo que importa, sobre todo para razones de investigación, pero también para razones de diseño y política pública, es saber si la intencionalidad y causalidad del proceso de gobernar, cómo está siendo definida y cuál es la correlación entre gobierno y sociedad en su definición. El gobierno posee el papel determinante o dominante en la definición y ejecución de la dirección de la sociedad y se erige como el protagonista de la gobernanza cuando la sociedad no es capaz y muestra empíricamente no ser capaz de autogobierno y muestra que carece de las capacidades políticas o de las capacidades morales para lograr por ella misma cooperación, confianza, acuerdos básicos sobre los principios y objetivos de su convivencia, vivir en paz, sin violencia, vivir en orden, ¿no? O porque la sociedad carece de capacidades cognitivas, informativas, tecnológicas, financieras, organizativas, productivas, para que la sociedad por sí misma pueda identificar y ejecutar eficazmente las acciones idóneas para realizar las metas de su supervivencia, de su bienestar, de su prosperidad. Los 2 siglos pasados en México y en los países latinoamericanos se han caracterizado por este tipo de gobernanza, donde el gobierno es el que escribió la partitura y tiene la batuta, ¿no?, en la dirección de la sociedad y no los grupos sociales, ¿no? No tengo por qué regresar al anecdotario histórico, pero sí mostramos no tener desarrollados, ¿no?, capacidades productivas, capacidades organizativas, ¿no?, capacidades políticas, capacidades legales, ¿no?, por lo cual fuimos sociedades en desarrollo y en estado de desarrollo. Todo el trabajo era cómo crear y desarrollar capacidades que la sociedad no tenía. Entonces tuvimos que buscar una instancia, una agencia externa al conjunto de la sociedad y con los poderes y recursos suficientes para poder poner orden, pacificarla y crear la capacidad sociales, capacidad de la sociedad para poder crecer. Bueno, este tipo de gobernanza suele llamarse gobernanza jerárquica, gobernanza por gobierno o mediante el gobierno, o un poquito más irónicamente, old governance, ¿no?, vieja gobernanza. ¿Y qué? Porque era generalizada la desorganización, el conflicto y hasta la violencia en la sociedad, y porque el grueso de la población no poseía las capacidades suficientes para asegurar una producción sostenida y para asegurar un bienestar generalizado. Felizmente yo por razones de edad sí tuve oportunidad de ver lo que era este país en los años 40 y lo que es este país en el siglo XXI. Y sé cómo ha habido este crecimiento, ¿no?, desde capacidades de infraestructura hasta capacidades cognitivas, ¿no? Por lo menos hay 10 o 15 físicos nucleares mexicanos trabajando en este centro, ¿no?, el Centre de Recherche de l'étude nucléaire de los del bosón de Higgins, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Entonces, pues, imagínense si eso lo teníamos en 1912, ¿no? Pero un siglo después sí tenemos empresarios, ingenieros, abogados, médicos, ¿no?, funcionarios públicos mucho más competentes, capaces y responsables que antes, ¿no? Por lo menos ya no cargan pistolas, ¿no?, cuando van a las oficinas de gobierno, aunque no lo sé, en algunos municipios de México. Ok, entonces, reconozcamos esto con objetividad y hasta con humildad, y entonces reconozcamos que se requirió ese gran Estado intervencionista, protagónico, y esos gobiernos directivos, organizadores, hasta asfixiantemente compulsivos, ¿no? Pero
se requirió. Ahora, la correlación cambia, y cambia cuando la sociedad posee ya en modo suficiente capacidades informativas, cognitivas, tecnológicas, organizacionales y productivas, así como ha desarrollado capacidades políticas de información, de deliberación, de entendimiento y capacidades suficientes de autorregulación y de corresponsabilidad mediante confianza, asociacionismo y cooperación. En este tipo de sociedades, esas sociedades ya no aceptan tener un rol cívico pasivo o gubernamentalmente subordinado en la definición de los asuntos públicos que le conciernen y en su destino social. Esto yo creo que es lo que ocurre en muchos países y está ocurriendo en México, al menos en ciertas regiones de México y en ciertos sectores de población y en ciertos asuntos, ¿no? Y también cuando la estructura de la sociedad se ha vuelto compleja por la diferenciación funcional de sus subsistemas de acción y su enlazamiento con la economía global, de modo que los problemas relevantes de la vida en común se caracterizan por la complejidad de sus dimensiones, por la complejidad de sus causas, y a la complejidad pertenece estas interdependencias de componentes y causas, que ya no son conocibles, ni son tratables, ni son solubles, solo con las capacidades, los conocimientos, los recursos o instrumentos del gobierno, o de los actores del mercado, o de las organizaciones de la sociedad civil. Lo que todos descubrimos en este momento es que todos somos insuficientes, ¿no? Tenemos recursos, pero no todos los recursos que se requieren. Tenemos ideas, información, organización, espíritu de cooperación, pero que no basta para la complejidad de los problemas. Bueno, en esta circunstancia contemporánea toma forma o se está construyendo un nuevo modo de gobernar que se llama nueva gobernanza, gobernanza moderna, gobernanza por cogobierno, gobernanza participativa, porque las decisiones y acciones acerca de los objetivos de importancia social, resolver problemas, enfrentar desafíos, crear futuros, ya no son obra exclusiva del gobierno ni podrán serlo, sino que son, y esto es crecientemente evidente, resultado de la deliberación conjunta, de interlocución, interacción, estoy usando los términos de la literatura, interlocución, interacción, interdependencia, coproducción, coautoría, corresponsabilidad, cogobierno, asociación entre el gobierno y las organizaciones privadas y sociales. Y recuerden que en diciembre del año pasado, una de las buenas noticias fue la ley de las asociaciones públicas privadas en este país, ¿no? En esta forma de gobernar, el gobierno no pierde su rol directivo, por si alguien está angustiado de esto, ¿no? Porque pues, en México tu segunda naturaleza es ser gobernista, ¿no? O gubernamentalista, mejor que gobernista, gubernamentalista, o estatista, que suena, no sé si bien o mal, ¿no? En esta forma de gobernar, el gobierno no pierde su rol directivo en lo que concierne a la realización del interés público, pero la ejerce de otro modo. Eso es el punto, ¿no? No pierde su rol directivo, pero lo ejerce de otro modo. El gobierno sigue siendo el garante del interés público, el responsable del bien general o del bien común, pero lo ejerce de otro modo, mediante coordinación más que mediante subordinación, mediante concertación, negociación y acuerdo más que mediante mando y control, de manera horizontal, relacional o en red, más que jerárquica, piramidalmente. Como dice un amigo mío, y aprecio mucho su expresión, es tiempo de construir puentes y no pirámides, ¿no? En contra de nuestra tradición, ¿no? De donde construimos muchas pirámides y pocos puentes.
Los puentes empezaron a partir de la colonia, ¿no? Es la verdad, ¿no? Sí. Bueno, en los hechos, el rol del gobierno en los asuntos públicos es el de la gente que activa las capacidades sociales. Por ejemplo, en Alemania una definición de Estado es aktivierende Staat, ¿no? Es un Estado activador, ¿no? Porque la sociedad alemana tiene las capacidades, pero se requiere alguien que las active, ¿no? Entonces, es el que yo creo que en México, la sociedad mexicana tiene su conjunto de capacidades, recursos de todo tipo, no solo financieros. Entonces se requiere un agente que activa las capacidades sociales, las convoca, las reúne alrededor de temas públicos trascendentes, facilita el diálogo, facilita el acuerdo, da seguimiento a la implementación de los acuerdos y sobre todo garantiza la naturaleza pública de las decisiones de ese conjunto de actores gubernamentales y sociales. ¿Ok? Si habláramos de gobernanza democrática, tú puedes tener gobernanza democrática en formas de gobernanza jerárquica y gobernanza democrática en formas de nueva gobernanza o gobernanza por cogobierno o por corresponsabilidad y coproducción y coautoría, ¿no? No me voy a meter en otros asuntos, pero es obvio que en todos los temas de seguridad pública, ¿no? De ataque a grupos criminales, reducción de la violencia, extinción de la transgresión, pues ahí tú requieres una gobernanza democrática en modo jerárquico, ¿no? En modo viejo, ¿no? En modo gubernamental, porque tiene los aparatos coactivos, ¿no? Tiene la legitimidad para actuar. En cambio, yo creo que en crecimiento económico y en desarrollo social no puede haber gobernanza democrática, esa capacidad y eficacia directiva del gobierno democrático, a menos que sea en formas de nueva gobernanza o de cogobierno. Entonces, la gobernanza democrática pues, es un proceso de gobierno estructurado por las instituciones del régimen democrático, del Estado de Derecho, a saber, por el imperio de la ley, división de poderes, aseguramiento universal de derechos humanos, igualdad de trato, sistemas electorales libres, competitivos y con arbitraje imparcial, libertad de medios, libertad de expresión, reunión, manifestación, todos los civil rights, acceso de los ciudadanos a la información pública, participación ciudadana en las decisiones públicas, gobiernos representativos, transparentes, responsivos, rendidores de cuentas, pero también la gobernanza democrática es un proceso cognitivamente estructurado, ¿sí? Y en la parte cognitiva, pues muchos teoremas, modelos causales y tecnologías no son por votación mayoritaria, ¿no? Ni por revisión de casillas, ¿no? Sino tiene otra lógica, ¿no? Es un proceso cognitivamente estructurado por información, métodos analíticos, modelos causales, tecnologías productivas y gerenciales, que se van a materializar básicamente en la gestión de las finanzas públicas, en el análisis de políticas públicas, en la implementación de políticas públicas y en la administración pública. Ok, bueno, pasemos al otro punto. ¿Cómo vamos? Tenemos 1:15, ¿no? Hagamos un esfuerzo más, o charlemos un ratito en 5 minutos aquí entre nosotros y retomamos, ¿sí? O seguimos, pues sí, bien. Bueno. Este es un tema importantísimo, ¿no? Yo creo que política pública ha sido clave y pionera en el planteamiento y en la respuesta a esta cuestión de la capacidad y eficacia directiva de los gobiernos, ¿no? Desde su nacimiento en los años 50 en los Estados Unidos de Norteamérica, la novedad de la disciplina de la política pública consistió en que tuvo como su objeto propio de conocimiento
la cuestión de la eficacia directiva del gobierno. Podemos decirlo así. Y que ubicó la cuestión de la eficacia directiva del gobierno, la ubicó en la decisión o en el proceso de decisión del gobierno, en el decision making process o policy decision making process, ¿no? Entonces, yo creo que política pública, al menos es mi interpretación, si quieren, ligado a esto, es la que se plantea por primera vez el tema de cómo promover y asegurar la capacidad y eficacia directiva del gobierno, pero ubica esta cuestión en el proceso de la decisión y no en el de su ejecución. No lo ubica en el campo de la administración pública ni en el de la institucionalidad política. El problema del gobernar era directivo, no era institucional ni era administrativo. Desde la perspectiva norteamericana, el problema del gobierno no es institucional, pues la decisión y actuación del gobierno democrático es institucionalmente leal e institucionalmente correcta, ya que se trata de dirigentes democráticamente elegidos, que proceden en conformidad con las leyes y que están sujetos a controles por parte de otros poderes y por parte de los ciudadanos mismos, ¿sí? El problema de la capacidad de eficacia directiva del gobierno desde la perspectiva norteamericana en los años 50 y evidentemente hasta ahora no está en la institucionalidad. Tampoco es un problema administrativo, dado que el gobierno norteamericano dispone supuesta o realmente de un cuerpo de funcionarios observantes de la ley o sancionados fuertemente en caso de transgresión, respetuosos de sus atribuciones y facultades, y además técnicamente expertos y experimentados en su campo de acción. Entonces el problema es básicamente directivo. No tienes gobernantes ilegítimos e ilegales, ni administraciones públicas reclutadas de manera política, ¿no? Electoreramente o entre amigos y paisanos, ¿no? Entonces el problema es básicamente directivo y se refiere a la capacidad de los gobiernos para decidir objetivos socialmente relevantes y realizables mediante acciones eficaces. El problema de la capacidad y eficacia directiva ha crecido en importancia, pensemos en los años 50, y se ha vuelto crucial debido a que el Estado ha hecho suya la solución de problemas y necesidades sociales de sus ciudadanos, lo cual exige producir o adquirir y distribuir bienes y servicios de utilidad y beneficio para personas, familias y grupos. En la perspectiva de la disciplina de política pública, además, gobernar es por definición una acción performativa, que se sustenta en la razón técnica, que es la que hace posible realizar la razón sustantiva o valorativa, lo que los actores de una sociedad prefieren y que está constitucional o legalmente prescrita. Entonces, la cuestión directiva es una cuestión sobre la capacidad de eficacia directiva. Lo que creo yo, el límite quizás de la disciplina en ese momento fue ubicarla en la decisión, ¿sí? Ubicarla en la decisión. Entonces la disciplina de las políticas públicas surge para conocer cómo se toman las decisiones de gobierno, bajo cuáles supuestos, cuáles consideraciones, cuál interacción entre los actores, pero fundamentalmente para saber si se toman las decisiones con base en datos, análisis, cálculos y pronósticos racionales que incrementen la acción, la eficacia de la acción decidida, o si en cambio las acciones se sustentan en otros criterios. Por ejemplo, mucho de Lindblom, ¿no? Pues es un ejercicio politológico de la política pública, pero no es un ejercicio de política pública, ¿sí? Y así podría decir de otros, ¿no? Que nos gustan además, ¿no? Pero el corazón de la disciplina no es solo que te digan cómo se toma la decisión,
sino que te digan si la manera como se está tomando la decisión se basa en consideraciones que permiten una razonable eficacia, ¿no? Una probabilidad performativa de tener éxito, ¿no? Bajo la premisa fundada de que el conocimiento es fundamental para que las decisiones sean eficaces, la disciplina surge con el objetivo de conocer el modo como toma forma el proceso de decisión del gobierno y para saber si el conocimiento guía la deliberación decisoria y hasta qué punto lo hace. Por consiguiente, desde su fundación, la disciplina de política pública, que fue entendida justamente por razones de eficacia en modo multi o interdisciplinario, y que fue como ciencias de política o ciencias de política de la democracia, se interesó por la idoneidad causal de la política pública. Por la idoneidad causal de la política pública para realizar sus propósitos, por la eficacia directiva del gobierno, que es posible solo mediante conocimiento, y conocimiento científico. Entonces la pregunta que la disciplina quería resolver, en palabras del fundador Laswell, era ¿cómo aumentar la función inteligencia? Así la llamó, ¿cómo aumentar la función inteligencia para aumentar la racionalidad de la política? Por ende, la disciplina, desde su comienzo, con una gran visión, tuvo ese doble objetivo, ¿no? El conocimiento de la política pública y el conocimiento en la política pública. No voy a regresar a eso, ¿no? Knowledge of, knowledge in, ¿no? Y ambos objetivos se enlazan y tienen como propósito final fomentar y asegurar la calidad informativa y analítica de la decisión de la política pública y en consecuencia mejorar la capacidad directiva del gobierno. En resumen, el foco, en mi interpretación, el foco cognoscitivo de la disciplina no es la validez institucional del régimen o de la acción del gobernante, ni tampoco la institucionalidad y pericia operativa de la administración pública. El foco es la validez directiva de las decisiones del gobernante. Si el gobierno lleva a su sociedad a algún lado, o va a la deriva, o la lleva al naufragio, ¿no? Dicho en términos tradicionales, el interés de conocimiento de la disciplina de política pública no es la legitimidad política del gobernante por su institucionalidad, sino por la inteligencia y eficacia de sus decisiones, por sus resultados y rendimiento social, en el entendido que se da por asegurada la institucionalidad, ¿no? Se requiere un gobierno conocedor, experto, además de uno legítimo, y se requiere una democracia que acredite su superioridad en esos años respecto del sistema social comunista totalitario o respecto a los sistemas autoritarios. Se requiere una democracia que acredite su superioridad no solo en el terreno de los valores políticos, sino también en el de los hechos y resultados sociales. Esto es un tema muy, muy interesante que yo creo que condiciona también el nacimiento de política pública en Estados Unidos, y por eso se llama Policy Sciences of Democracy, ¿no? Cómo la democracia puede acreditar tener los mismos o superiores resultados a los que está teniendo, ¿no? La modernización, planificación central de los sistemas comunistas, y cómo lo hace, no solo obteniendo resultados, sino que esos resultados expresan los valores de legalidad, tolerancia, imparcialidad, que son propios de la democracia, ¿no? Porque en los 50 pues estaba la Guerra Fría, y el libro de Crisis of Democracy, no me voy a meter, estaba en el momento más álgido de la Guerra Fría, ¿no? Y que justamente el libro lo que quiere decir, bueno, todo el arsenal conceptual y metodológico y técnico de la disciplina está en función de asegurar decisiones directivas, ¿no? Ahí tengo más cosas, pero si quieren saltamos. Sin embargo, creo yo que la disciplina ha tenido limitaciones en su planteamiento y propuesta de solución de la cuestión directiva. Su limitación, creo yo, consiste en su reclusión en el proceso decisorio de la política, distanciándose de la administración pública y distanciándose de la argumentación pública y emparentándose más bien con las finanzas públicas. Es deliberado, es cuidada la expresión, ¿no? Cuando nace, política pública se distancia más bien
de la administración pública y hasta polemiza con la administración pública. No se plantea el tema de la argumentación pública, si quieres porque estás en un régimen democrático y hay congresos activos y grupos que... y se emparenta más con las finanzas públicas y sobre todo esa va a ser la corriente más dominante de los number crunchers, ¿no? Y este emparentarse más bien con las finanzas públicas ocurre particularmente en estos últimos 30 años de política de ajuste y aseguramiento del equilibrio financiero del Estado. Eso significa en la práctica que sea dominante en el análisis y en la evaluación de la política pública el criterio económico. En este país es así, ¿no? Si tú haces evaluación, toda la evaluación de política pública es dominante el criterio de costo-eficiencia, ¿no? Toda la política pública, la evaluación está en función de la presupuestación y programación, la cual hoy cambia de estructura de presupuesto por objetivos a presupuesto por resultados, ¿no? No me voy a meter ahí a criticar, pero hace 2 años en mi intervención aquí sí fue una crítica muy fuerte al tema de cómo se estaba practicando la evaluación de la política pública en México. Bueno, eso significa en la práctica que sea dominante en el análisis y la evaluación de política pública el criterio económico con énfasis en el cálculo costo-beneficio, que yo estoy de acuerdo, y no sea determinante o considerado relevante el criterio de la factibilidad administrativa de la decisión y sobre todo la exigencia de argumentar públicamente la validez y corrección de la decisión para ser políticamente viable y socialmente aceptable como es exigido por las condiciones de régimen y gobernanza democrática. Sin entrar en detalles, desde su origen la política pública consideró que el problema se ubicaba en la decisión, en la corrección o idoneidad causal de la decisión y supuso que su ejecución o gestión estaba asegurada por la estructura y calidad de la administración pública o por la sencillez de la tarea administrativa, ¿sí? No se metió, está en la decisión porque la ejecución o la gestión o la implementación está asegurada por la estructura y la calidad de la administración pública o por la sencillez de la tarea. Lo difícil es decidir, no organizarse y gerenciar las acciones decididas. El hecho es que desde su origen no tomó en serio a la administración pública, a la que consideró dúctil, elástica, modificable, y no advirtió la complejidad y hasta rigidez de su normatividad, de estructura, tamaño, relaciones interorganizacionales, relaciones intergubernamentales, pautas e incentivos de comportamiento, organizaciones informales y formales dentro de la organización pública. Y los estudios sobre la implementación de las políticas públicas que comenzaron a proliferar a fines de los años 60, pusieron en evidencia la limitación o incorrección del supuesto de la disciplina y su reclusión en el proceso decisorio. Pero no fueron aceptadas, y yo creo que estoy entre ellos, pero no fueron aceptados por las corrientes epistemológicamente más consistentes de public policy, o si quieren más ortodoxas, que consideraban que los estudios de implementación sobre las políticas no pertenecían al corazón de la disciplina, ¿sí? Puesto que planteaban asuntos que tenían que ver con la administración pública o con la política, ¿sí? Y creo que el famoso implementation de Wildavsky-Pressman, yo desde que lo leí dije, ¿esto será public policy o es public administration o political pluralism, ¿no? Sí. Hay una discusión que ocurrió en Estados Unidos muy fuerte. ¿Qué vas a hacer con la implementación? ¿Pertenece a política pública o no pertenece a política? Independiente de que implementation, podían haber estudiado a ese tiempo teoría de organizaciones y teoría de gestión, que ya era más desarrollada para las cosas que ellos afirman, ¿no? Pero pues esa es mi polémica con ellos y no tengo por qué comprarla ustedes, ¿no? Pero yo sí creo que fueron estudios más administrativos y más politológicos. O el de Bardak, ¿no? The Games of Implementation, pues es una cosa de ciencia política, ¿no? Sí. Más que
que de política pública, creo yo, ¿no? Pero aquí tenemos a William Asher que podrá intervenir en el momento que él lo desee. Bueno, una segunda limitación tiene que ver con un requisito fundamental de la dirección o gobernanza en condiciones de democracia, que es el de la comunicación o la argumentación. De hecho, en el ciclo de política pública ustedes no ven policy communication, ¿no? Entonces, esa segunda limitación es el de la comunicación o la argumentación, que es la exigencia de informar, explicar, justificar la decisión tomada, defender con evidencias y argumentos la decisión tomada ante los ciudadanos que serán los beneficiados o afectados por las decisiones o ante los partidos de oposición. La observación perspicaz de Gian Domenico Maione, con una cosa con Wildavsky, que se llama Policies are not decisions, ¿no? Las políticas no son decisiones o no son solo decisiones, porque las políticas son decisiones, pero que no son solo decisiones, quiere significar que en democracia, esto es muy bonito, para desarrollar, en la democracia la eficacia de la decisión no solo es un asunto técnico, porque tienen ustedes que recordar que hay numerosas decisiones gubernamentales que ante determinados problemas no cuentan con información suficiente y con modelación causal probada, ¿sí? No es solo un asunto técnico, sino también es un asunto público, es un asunto político, democrático, que exige ofrecer razones a los ciudadanos sobre los motivos que llevaron a tomar esa decisión y descartar otras objeciones posibles, dudas o presiones. ¿Y a qué quiero llevarlo? Pero no sé si lo desarrollo. Que en el fondo la limitación fundamental de la disciplina de política pública es su concepto de la eficacia gubernamental o de la eficacia pública. Este es un súper tema que creo yo está en pañales, Es muy probable que en este momento no se tenga un sólido concepto de causalidad gubernamental pública ni de resultado público, ¿no? ¿De acuerdo? En los últimos años, a consecuencia del énfasis puesto en la eficiencia económica y acaso en la eficacia social del desempeño gubernamental, se ha propuesto o ha sido dominante un concepto limitado e incluso unilateral de la eficacia gubernamental o pública de la política pública. Este enfoque ha contribuido a aceptar una visión predominantemente técnica de la eficacia, entendida como la idoneidad causal de las acciones e instrumentos del gobierno para producir los objetivos económicos y sociales deseados, sin destacar la pertinencia e impacto causal de los componentes institucionales y políticos del desempeño. A lo sumo, estos componentes son considerados elementos del contexto, un ceteris paribus, por así decir, en el que tiene lugar el proceso causal de estricto carácter técnico. ¿Sí fui claro? Y hay causalidad de las instituciones, ¿no? Si tú tienes ciertas leyes y reglamentos obsoletos, lentos, pesados, contradictorios, incoherentes, eso limita opciones, eso afecta la acción. El concepto técnico de resultado público y de causalidad pública es fundamental. El concepto técnico es fundamental y es correcto, pues la situación social deseada no puede existir más que como efecto de la acción emprendida por el gobierno o por el gobierno y la sociedad. Pero el concepto tiene un valor limitado en los asuntos públicos, por cuanto el proceso causal público comprende y ha de comprender elementos institucionales y elementos políticos que son de carácter valorativo y no solo técnico. El resultado es el efecto de una causalidad técnica e institucional política o valorativa a la vez. Esto quiere decir que la acción gubernamental es juzgada socialmente como eficaz, tanto por lo que ha realizado empíricamente, como por la manera como lo ha realizado.
Es importante que las acciones gubernamentales o la gobernanza arrojen empíricamente los resultados sociales deseados y eliminen los elementos nocivos de las situaciones sociales, pero al mismo tiempo que se logran esos efectos sociales, es igualmente importante que las acciones preserven y promuevan los valores y principios fundamentales de un Estado democrático y que los resultados empíricamente logrados expresen, ratifiquen, validen los valores democráticos. Entonces, los resultados y los valores democráticos de la acción gubernamental, la competencia técnica y la legitimidad política de la acción son conjuntamente las condiciones esenciales de la eficacia gubernamental o pública. Sería aberrantes gobiernos con capacidad de realizar los resultados empíricos deseados, pero que los producen sin incorporar los valores de un régimen democrático. Nosotros somos policy science of democracy, ¿no? No. Eso es lo que yo llamaba del resultadismo chino. Lo que llamo resultadismo, hoy tan en boga, está más cercano del rostro de la tecnocracia, blanda o dura, pero autoritaria, que del rostro de la democracia pública. Y hay que confesar honestamente que muchos estudios de política pública son tecnocráticos, que no dan importancia a la participación ciudadana, porque no existen instituciones que te regulen esa participación ciudadana hoy en estado bruto, ¿no? Y sin rendición de cuentas. Bueno, justamente por estas dos limitaciones de la política pública, su reclusión en la decisión, la administrativa y la argumentativa, su distancia de respecto de la administración y su distancia respecto de la argumentación pública, surgieron mundialmente dos tendencias que se han presentado como las campeonas aseguradoras de la eficacia de los gobiernos. La nueva gestión pública, una, ¿no?, que se enfoca a la administración pública con un enfoque postburocrático, un enfoque gerencial, no voy a entrar a eso, y la gobernanza participativa, la gobernanza abierta e incluyente, que también suele a veces presentarse como panacea y que considera que si todos los gobiernos gobiernan en modo de nueva gobernanza, eso va a ser el gran mundo. Bueno, ok, ya terminamos. La primera, pues yo creo, es pensar la política pública como un componente del proceso de gobernar. Muchos, por lo menos en México, que están analizando, formulando y evaluando política pública, están viendo los árboles, pero no están viendo el bosque, ¿sí? Hacen la política pública para, ¿qué?, para las escuelas prematernales, ¿no? Y cómo está el sistema educativo y el régimen político y la, ¿no? Entonces hay que ver la política pública como componente del proceso de gobernar y de él dependiente, y en realidad la política pública va a ser causa y efecto del proceso de gobernar. Y creo yo que vamos a empezar a transitar de una política pública gubernamental o estrictamente gubernamental hacia una política pública de coautoría o coproducción gubernamental ciudadana. Y entonces va a haber un modo dialógico, racional, asociado, mayor involucramiento, oferta y responsabilidad ciudadana en estos asuntos. Y tenemos entonces que prepararnos, ¿no? Y entonces va a ir tomando forma la política pública como una obra pública y no solo estrictamente gubernamental. O sea, que es público no solo porque resultado de la decisión de una autoridad pública legítima, sino que es público porque ha sido una coproducción en su contenido, ¿sí? Bueno, lo que quiero decir es que la mayor parte de los supuestos, enfoques y métodos del análisis de política pública son correspondientes a lo que se llama gobernanza jerárquica o gobernanza por gobierno, al modo específico de gobernar de la segunda mitad del siglo XX,
al tipo de relaciones que existían entonces entre el gobierno estatal, tremendamente prestigiado y confiable, ¿no?, y las organizaciones económicas, civiles y políticas, y cuyas principales características fueron amplia autonomía decisoria del gobierno, alineación política de las organizaciones económicas y sociales a las decisiones del gobierno, elaboración de las políticas públicas en modo gubernamental, mediante un círculo de analistas expertos y de políticos cercanos, implementación de las políticas por medio de las burocracias del gobierno, sin considerar la posibilidad de desarrollarlas con actores sociales, y sobre todo el supuesto de la autosuficiencia gubernamental en la dirección de la sociedad, que el gobierno puede definir y realizar por sí mismo los objetivos de interés público y las políticas públicas. Sin embargo, el protagonismo gubernamental comenzó a menguar con la desastrosa crisis fiscal y política de los sociales en los años 70. Pues no es casual el ascenso de Thatcher en el 79 después de la crisis del laborismo y todas las crisis que ha empezado a tener la socialdemocracia en Europa, con excepción de los escandinavos. Sin embargo, el protagonismo gubernamental comenzó a menguar con la crisis fiscal y política de los estados sociales en los años 70 y 80, y en consecuencia con la afirmación mundial del consenso neoliberal en política y economía. Al ejercerse en un contexto de democracia y liberalización económica de alcance global, el proceso de gobernar se ha ido configurando de otro modo, dado que se ha disminuido la capacidad de rectoría económica del gobierno, se ha incrementado la independencia política de la sociedad, y ha habido una poderosa expansión de la esfera pública, ¿no?, de las prácticas de deliberación, ¿no?, sobre los asuntos públicos y sobre las maneras de resolverlos, en la que participan no solo el gobierno, ni tampoco los analistas de los medios, sino participan colegios de profesionistas, organizaciones empresariales, organizaciones civiles y organismos internacionales. Entonces, la gobernanza asociada o gobernanza por cogobierno es descrita como un cambio del modo jerárquico de gobernar hacia uno más descentralizado, horizontal, interdependiente, relacional, interactivo, en que los actores públicos y privados, gubernamentales y sociales practican formas de diálogo y negociación para conciliar sus diferencias, ajustar sus intereses y producir cosas de interés común. Bueno, este nuevo y obligado proceso de gobernar, creo yo, presiona los métodos y las prácticas tradicionales de análisis, decisión, implementación y evaluación de la política pública. Frente a la nueva gobernanza, habrán de preservarse los métodos de análisis de políticas, algunos, y otros tendrán que modificarse. Invariable es la exigencia de la eficacia social de la política pública y de su eficiencia económica. Sobre este punto no podemos, ¿cómo se dice?, dar marcha atrás, ¿sí? La exigencia de eficacia social y de eficiencia económica o de costo-eficiencia es invariable y es distintivo del análisis de política pública. Por consiguiente, en el análisis y diseño de las políticas públicas seguirá siendo irrenunciable la búsqueda de información objetiva y de información actualizada, la producción e incorporación de teoremas, modelos y tecnologías causales que aseguren la asignación eficiente de los recursos públicos y la eficacia de las acciones directivas, pero en el entendido, como ya he dicho, de que la eficacia gubernamental contiene y rebasa la dimensión técnica, por lo cual hay que justificar ante la sociedad por qué se están tomando esas decisiones. Y se pueden estar tomando de esa manera porque no tienes la información, porque no tienes modelos causales probados, porque las best practices de otros países no son aplicables al tuyo, ¿sí? Aunque el tema de policy transfer saben que hoy es uno de los más importantes, ¿sí?, para que no estemos inventando el hilo negro, ¿no? Entonces, pero en cambio sí deberá modificarse la relación
del gobierno y su círculo de asesores con las corporaciones privadas y las organizaciones sociales, de la sociedad civil y de los centros de la sociedad del conocimiento. Y se deberá, al momento de identificar y definir el problema público, ponderar las opciones de acción y decidir las acciones y los actores que se responsabilizarán de la atención al problema, ¿sí? El que entremos en negociación, diálogo, conversación y acuerdos, pues exigirá no renunciar a información objetiva, ¿no?, a argumentos, a evidencias, a cálculos defendibles, a cálculos contrastables, ¿no? Si la participación ciudadana vale no solo como process, ¿no?, sino como content, ¿no? O sea, no porque existe participación ciudadana, sino cuál es lo que está ofreciendo, cuál es el contenido que está ofreciendo. Y yo creo que política pública debe ser dialógica, asociada, más relacional, pero no puede abandonar la exigencia de información, conocimiento, cálculo, y debe ser muy claro comunicativamente de que hay muchas decisiones que se toman que son las mejor posibles en ese momento, bajo esa información, bajo esas instituciones, bajo esos recursos financieros que se tienen. Y tienes que involucrar a la sociedad a entender y a corresponsabilizarse y a aprender de cuáles son los objetivos que van deseados y cuáles son los instrumentos que van preferidos. Es algo muy interesante esto, creo yo. Los métodos de análisis y decisión de las políticas ya no podrán ser burocráticamente monopolizados. Deberán incluir prácticas de interlocución sistemática con el público ciudadano informado, conocedor e interesado, de modo que la política pública sea una coautoría. Pero, repito, no podemos echar marcha atrás a que ese diálogo y esa relación se politice, ¿no? Sino que se politice en el sentido de transacciones políticas sin interés público, es lo que quiero decir, ¿no? ¿Sí? En el sentido peyorativo de politizarse, ¿no?, que sería encontrar transacciones o arreglos políticos que ni directa ni indirectamente, ni en el corto plazo ni en el mediano plazo, tendrían impactos de beneficio o utilidad pública, ¿no? Entonces, el nuevo modo de elaborar las políticas públicas obligará a institucionalizar como obligatorias las prácticas de participación e involucramiento ciudadano, pero también a definir normas precisas de esa interlocución y diálogo, de tal manera que la racionalidad y no la violencia o el engaño, ¿no?, la simetría y no la asimetría, sean las que conduzcan a la definición de la política pública. Entonces, en las actuales condiciones sociales en las que se expande la economía independiente, crece la participación ciudadana en los asuntos de interés público y se afirma la autonomía personal en la gestión de los proyectos de vida, el gobierno, como dijimos, ya no puede por sí mismo definir, realizar el sentido y dirección de la sociedad. El gobierno sigue siendo una instancia necesaria, indispensable y potente, pero el gobernar es una actividad en la que los recursos y las acciones del gobierno son insuficientes y requieren de los recursos sociales para poder cumplir funciones públicas y crear un futuro social de prosperidad y equidad. En el contexto actual aumenta la posibilidad de que la política pública sea en verdad una obra pública, un producto elaborado por la autoridad pública y el público ciudadano. Y ese es el futuro que creo yo, si no está a la vista, es el que está en proceso de formación y que va a modificar muchos componentes del modo de entender, analizar y efectuar las políticas públicas. Y gracias por su resistencia.